안녕하십니까. ¿Cómo están? 예. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 사무엘상 Primera de 30장 Samuel, capítulo 30. 1절입니다. Es el versículo 1. Cuando 하였는데 David y sus 그들이 hombres 시갈라가처럼 vinieron a 불사르고 Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, 다윗과 그 sino los 사람들이 que 성에 habían 이르러 본즉 성이 llevado al seguir 불탔고 su 자기들의 camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e 다윗과 그 hijas habían sido 함께한 llevados 백성이 울 기르게 cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. 다윗도 Las dos 사라졌다. mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también 백성이 eran 각기 자녀들을 cautivas. Y David 궁급하였으나 se 그 하나 angustió 여호와를 힘입고 mucho 용기를 얻었더라. porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por su hija, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo 제사장 David al 아비아달에게 이르되 sacerdote 청컨대 에봇을 내게로 Abiatar, 가져오라. hijo de 아비아달이 Ahimelech, 에봇을 yo te 다윗께로 ruego que me 가져오매 acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a Dios, a David. Y David consultó a Jehová diciendo, 쫓아가라. 네가 반드시 미쳐 perseguiré 정의는 도로 a 찾으리라. estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, 뒤떨어진 자를 él 거기 y los 머물렀으되 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y 건너지 David 못한 siguió 200여는 adelante 머물렀고 con 다윗은 400 400여는 hombres, 거기로 쫓아가니 porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en 다윗에게 el campo 데려다 a un 떡을 hombre 주어 먹게 egipcio, 하며 el 물을 cual trajeron a 마시고 David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le 왕은 dieron 음식에 también 뗀 un 등이 pedazo de 하나와 masa de 단팥옷 두 higos 송이를 secos 주었으니 y 그가 2 낮사흘 racimos de 밤사이로 pasas. 떡도 먹지 못하였고 물도 Luego 마시지 que 못하였으나 comió, volvió 그가 en él 먹고 su 정신을 espíritu, 차리매 porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, 사흘 전에 yo 병이 soy 들매 중에 siervo de 나를 una 버렸나이다. malecita, y me dejó mi amo a hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, y comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Hasta aquí vamos a leer. Verdaderamente nosotros al día, aunque padecemos dificultad y experimentamos la ayuda de Dios, podré tener la oportunidad de experimentar a Dios, aumentará más la cantidad de la ocasión para experimentar a Dios, viviendo la vida. Cuando nos enfermamos, cuando fracasamos en el negocio, se nos acaba el dinero, solemos tener aquella dificultad. Pero todos los días el sol sube, entra por la dificultad. A veces no es que todos los días vivimos en medio de la desesperación, pero verdaderamente cuando tenemos dificultad, uno puede realmente estar en decepción, en dificultad. Los soldados, aquellos soldados tan salvajes,
rudos. Hemos seguido a David, al final iba a ser rey. En lugar de ser rey, al final perdimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Para qué ser rey? ¿Para qué? ¿Qué me importa que sea rey? He perdido toda mi esposa, mi hijo, y el corazón se inclinó hacia ese lado. Pero qué bello la Biblia. De la desesperación a la luz, a la gloria, en muchas ocasiones se traslada. En Segunda Reyes 5, el general Naamán, acerca de la muchacha del general Naamán aparece, ¿verdad? Esta mujer era una mujer israelita, era una persona que creía en Dios y viniendo como cautiva era esclava en la casa de Naamán. Creo en Dios. ¿Por qué tuve que ser atrapada aquí? ¿Será que Dios está vivo? Si Dios está vivo, ¿por qué no me ha sacado de aquí? ¿Y por qué vine aquí cautiva? ¿Por qué? No es que dejo de creer en Dios. ¿Hasta qué momento en la casa de un leproso tengo que ser una esclava? ¿Qué pasa si me contagio de la lepra? Mi padre, ¿será que sabe que yo fui traída cautiva? Quiero encontrarme con mis amigos, con mi hermano menor. Y cuando él veía todo su alrededor, ella no podía ver ninguna esperanza. Durante años, ¿cuántos años tengo que ser esclava en la casa de un leproso? Ya voy cumpliendo edad, ¿será que podré casarme algún día? Todo era desesperación para ella. Pero Dios trabajó en esta muchacha un día. Nuestro general, él, si va junto al profeta Eliseo, se curaría rápidamente. Claro, obviamente será así. Dios, ¿por qué hizo que yo sea traída como esclava aquí? Para curar la lepra del general, parece que Dios hizo esto. Tengo que decirle esto al general. Encontrándose con el profeta Eliseo de Samaria, si se cura de la lepra, en esta casa la angustia se marchará. Sí, estarán felices. Con razón, Dios me ha traído aquí cautiva. Se curará la lepra. Estando en la misma situación. Si uno piensa de manera trágica, una vida trágica va sucediendo, va viviendo, pero cuando tiene un corazón positivo en Dios, ocurren cosas maravillosas. Yo también al comienzo llevando la vida de fe tuve dificultad y en ese momento no podía entender. Yo no podría ser ministro, pensaba así. Pero señores, hoy en día, Dios dentro de la misión ha hecho cosas maravillosas. Por el COVID en Corea, muchas iglesias han cerrado las puertas. En algunas iglesias tenían 15 miembros, 6 miembros. Hay tantas iglesias que están así. Ahora, ya que hay poca cantidad de miembros que pagan poco, los pastores tienen dificultad y barbaridades de cosas dice que hacen. Yo también llevando este ministerio. Antes de que surjan muchos hermanos, muchos miembros en la iglesia, al comienzo tenía mucha dificultad cuando predicaba el Evangelio. Y entre una de las cosas maravillosas que es, yo obtuve el perdón del pecado y el Señor estando junto conmigo. Cuando no tenía esta dificultad, yo no podía ni sentir de que el Señor estaba conmigo. Las veces que tenía dificultad, el Señor me ayudaba y eso era maravilloso. Desde que yo era pequeño, tenía un corazón débil, por lo cual yo no podía hacer ahora deportes extremistas, no me gustaba cosas salvajes. Y cuando estaba recibiendo entrenamiento Ranger en el
la base. En ese momento era el entrenamiento Ranger, el más extremista de Asia. Cuando fui yo a la mañana, en el comedor había un gran balde de sal. Nosotros comíamos un puñado de sal y también poníamos la sal en nuestro termo porque sudábamos demasiado. Cuando nos volteábamos, tomábamos agua, nos volteábamos y tomamos agua dentro del termo de 1 litro. Comíamos tantos termos al día, pero rápidamente teníamos de nuevo sed. Y toda la sal se desprendía de nosotros. Y teníamos que tomar un puñado de sal. Y también del monte alto nos soltábamos en las cuerdas y nos tirábamos al río. Yo era soldado de comunicación, no había necesidad de hacer eso, pero fui elegido para hacer entrenamiento Ranger. Entonces tuve que hacer durante semanas hasta morir. Recibía esa educación básica. Salto alto número 1. Cuando el entrenador dice 1, luego ustedes harán 1000 veces. Entonces será 1000 veces. Y en la última ocasión no dirán 1000. Teníamos que saltar sobre la arena del mar 1000 veces. Por último, 999, luego es 1000. Uno no tiene que hacer el conteo del último número, pero sí, siempre hay uno que menciona. Por favor, silencio, silencio, silencio. 1000. Hay uno que dice así. De nuevo volvemos al número 1. De esa manera, en ese momento mi cuerpo ya no aguantaba. Un día, de repente dijeron, ¡atención! Y mi cuerpo no se movía. En ese momento me di cuenta, mi corazón no está bien. En ese momento tenía 21, 22 años apenas. Descansé unos días y mi cuerpo volvió a la normalidad después de días. Cuando tenía más de 50 años, allí se notaba la debilidad de mi corazón. En ese momento yo había ido a Nueva York. Un hermano de Nueva York dijo que trajo algo muy bueno de Canadá. Y me decía que tome, que tome, que tome. A mí no me gusta tomar eso. Y tomamos eso y todos tuvimos indigestión, tuvimos diarrea, tuvimos mucha dificultad. Acabó todo y teníamos que ir a Perú. Yo me cansé, mi esposa también. Tenemos que volver a Corea o ir a Perú. Comencé a hablar con mi esposa. Aunque vayamos a morir, muramos en Perú, y fuimos a Perú. Nos subimos al avión que iba a Perú. Estaba una señora al lado mío, en el medio. Yo le pedí a ella, ¿usted podría ayudarme a mí? Usted, si va al asiento vacío de allá, mi esposa podrá ir acostada. Usted podría ayudarme porque mi esposa ahora no está bien. Ella dijo que sí, podía hacer eso y fue hacia la ventanilla. Había 3 lugares en el medio y habían 2 asientos en los extremos en ese avión. Esos 3 asientos habíamos dado a mi esposa para que vaya acostada. A la noche yo me puse en el púlpito para predicar. El pastor Young Jae hizo de presentador.
Estaba tan enfermo, yo no podía aguantar. Y fui a la sala de espera en donde estaba en el subsuelo. Largo tiempo estaba acostado y luego subía para predicar. Apenas acababa de predicar, el pastor Young-jae Lee que dijo: el que tenga SIDA o el que tenga alguna enfermedad, venga para recibir oración aquí. 200 personas se acercaron. Young-jae, tú te has decidido en matarme. En ese momento, fue la primera vez que realicé una campaña de manera tan difícil. Acabamos la campaña, volví a Corea. Continuamente yo estaba acostado. Los hermanos de Perú viniendo al aeropuerto. Cuando yo me subí al avión, dice que ellos dijeron: ya es la última vez que vemos al pastor Oxupar. En ese momento fue el momento en que estaba en Daejeon, el centro de la misión de Daejeon. Estábamos construyendo el centro de un piso, de 8 pisos. Estaban los albañiles que estaban en el 8º piso. Con solo verlos, latía mi corazón y yo no podía seguir viéndolo. Y entonces cerré mis ojos. En ese momento dije: ¿cuántos meses podré vivir más? Era en el año 1999. ¿Y qué pensé? Mi hijo que estaba en Estados Unidos quería llamarlo a Corea, porque el estudio del colegio lo podía hacer la próxima vez. Cuando yo muera, ¿cómo va a aprender la fe? Y yo quería como que enseñarle la fe a mi hijo. Y esas desesperaciones, esas angustias, lo he tenido bastante. Al comienzo no tenía ni una esperanza. En Yeongdong tuvimos el concierto del coro Gracias y por ese concierto fui a Yeongdong y fui al retiro de Yeongdong. Y yo me acordaba de ese entonces, de la sede hasta la escuela dominical. Hasta la sede de la escuela dominical son como 5 o 6 kilómetros. En esa noche yo me acosté para dormir en la tienda. 4 veces había ido y vuelto. Entonces yo hoy, ¿cuántos kilómetros? Yo he caminado hoy ciertos kilómetros, por más que me ponía a calcular. 4 veces había ido y venido. Las veces que yo realmente no era 1 kilómetro más o menos, pero 4 veces no podía entender cómo fui y he venido. He hecho un viaje de ida y vuelta y durmiendo en la tienda que pensé. Dios me curó por completo mi corazón. Al día siguiente empecé a trotar sobre el campo. Terminando el retiro, yo vine a la iglesia de Daejeon. Estaba el colegio de Sodaejeon de mujeres. El colegio Sodaejeon de mujeres. Había un bosque tan bonito. Es bien bonito el estadio. Desde ese momento empecé a trotar para dar una vuelta entera. Yo no podía realmente hacerlo por el dolor en los costados. Compramos unos tenis ligeros y teniéndolo dentro de la cartera. Yo en África también iba a trotar, también en Rusia. Había ido a San Petersburgo y es muy bueno trotar allí. 1 kilómetro, 2 kilómetros. Un día el anciano Hwang Hyo-jung había visto mi corazón. Dijo que el corazón del pastor Oxupar era el mejor. En el año 1999,
mi corazón. El doctor de Nueva York, que era cardiólogo, dijo que conmigo no se podía. Pero no puedo creer. Hasta ahora tengo un corazón tan saludable. Está muy bien mi corazón. Cuando experimenté la dificultad, esa dificultad jamás acabó simplemente siendo dificultad. Yo había recibido un juicio. Gente mala, con mentiras, habían dicho que yo estafé. Y también los hermanos habían dicho eso. Yo, recibiendo el juicio, realmente estaba tan agradecido ante Dios porque había probado mi inocencia. Muchos son realmente juzgados, especialmente pastores, casi no reciben la pena de ser inocente. No son juzgados inocentes. Todo en medio de que ha pasado ha acabado en medio de la bendición. No es que deje de haber problemas y dificultades, especialmente por el COVID en el mundo entero. El cristianismo se ha enfocado en nosotros y es una bendición que no podemos ni imaginarnos. En julio tenemos planes de realizar eventos internacionales. Muchos hermanos quieren venir y tenemos miedo de que venga tanta gente. En Suwon también hemos hecho un edificio de 4 pisos. Haremos un hotel allá. Vendrá gente VIP. También ellos recibirán el entrenamiento de la vida de fe. Como tenemos día y noche, no siempre hay días resplandecientes. Hay días oscuros, días con sufrimiento. Día y noche, siempre en un día tenemos ambas cosas. Imagínense, cuando viene la dificultad, sentimos mucha dificultad. Las personas que tienen a Jesús son distintas en esos puntos. David también dentro de su vida ha tenido mucha desesperación, mucha dificultad. En Siclag, cuando había vivido, el rey Saúl intentó matar al rey David y siempre le iba persiguiendo. Y David pensaba, puede que yo muera en las manos de Saúl. De manera milagrosa escapé en esta ocasión. Es una gracia de Dios. Sí, casi me atrapa en esta ocasión. Casi me muero. Puede que yo llegue a morir. David, por lo cual fue a la tierra de los filisteos y el rey de los filisteos le había dado el terreno llamado Siclag. David dice, ¿cómo, Señor mi rey, podré estar en el palacio contigo? Si usted me da una tierra, yo viviré allí. Le había dado a David el territorio de Siclag. Y allí construyó casas y con sus hijos, con la esposa, vivía de manera feliz. Un día estas personas, cuando habían ido a la guerra, ellos estaban volviendo a la guerra. Había un olor raro. Cuando llegaron, Siclag por completo se quemó. Alguien llevó toda la riqueza, a los niños, a las esposas, habían llevado. Cuando ocurren estas cosas, el que pone los ojos en Dios y el que no pone los ojos en Dios es bien distinto. Dice que los hombres lloraron hasta no tener fuerza para llorar. Sí, obviamente uno llora, uno está triste por la dificultad que le llega en el primer momento. Continuamente mientras que iba llorando, venía la oscuridad que era desesperante.
우리가 다윗이 왕 된다 그러고 한 자리 얻을 줄 알았는데 Pensábamos que obtendríamos un cargo cuando David sea rey. En lugar de ser rey, hemos perdido a los hijos, esposa. ¿Qué nos importa que él sea 우리 rey 다윗 떠나 우리 갈 ahora? 길을 가자. Ay, que David vaya su camino, nosotros vayamos nuestro propio camino. 돌로 때려 Al fin y al 죽이고 cabo, 가자. antes de marchar, vayamos matando a David. 그들의 마음이 점점 En el 더 corazón de ellos, poco a poco, ahora estaban extremistas, estaban 점점 더 tan 슬퍼져서 crueles, rudos, estaban tristes y ellos querían ir por su propio camino después matar a David. David también extrañaba a la esposa, a los hijos, estaba triste David, 그 일에 하나님을 생각하거나 하나님을 바라본 적은 없는 거예요. pero no había puesto los ojos en Dios, tampoco visto a Dios. 돌멩이 들고 Los jóvenes rudos empezaron a reunirse alrededor de David. 다윗이 아주 David 공고하니까 estaba en gran vacío. Solamente estaba Dios y David. 지금까지 그는 아주 Hasta ahora 울기만 했지 하나님을 solamente se 찾거나 había 하나님을 부르짖거나 puesto a 한 적이 llorar. 없는데 No buscó, no había clamado en Dios. 그 젊은 거친 군인들 손을 돌멩이 들고 다윗 거 모여드니까 Y cuando con la piedra los jóvenes se reunían alrededor de David, 돌에 맞아 죽을 것 같은 거야. David sentía que iba a morir 내 apedreado. 돌에 맞아 죽는데 어떡하지? ¿Qué hago? Yo moriré apedreado. Sí, 하나님이 계시. 그때 Dios está conmigo. En ese momento se acordó de Dios. 다시 하나님께 기도했어요. David se puso a orar ante Dios. 미치겠습니까? ¿Será que yo los alcanzaré? 따라 정령 및 정령도로 찾으리라. ¿Será que los voy a recuperar? 여러분 내 얘기 들으세요. Óiganme bien. 지금 하나님 나에게 말씀하셨어요. Dios 우리 me habla a 따라가면 mí. 정령 미치고 도로 Si 찾으려고 los seguimos, dice que lo vamos a alcanzar, lo vamos a recuperar. 여기서 우리 이제 과정을 보면은 Si aquí vemos el proceso, 집이 불탔고 se quemó la 아이들이 casa, 사로잡혔어요. ya su esposa e hijos 영구가 habían sido llevados. Yongu, 또뭐 은수가 Wensu, 부단히 지친 거지요. ya llamándolo, estaba cansado, 슬픈 거예요. estaba en medio de la 그 tristeza 슬픔을 이길 수 없는데. y no podía vencer la tristeza. 다윗 그러니까 다윗에게로 이제 문제가 가니까. Y cuando ya el problema fue hacia David, estaban queriendo apedrear a David. Cuando pasamos por esta dificultad, 하나님 우리 속에 하나님이 살아계시니까 점점 더 의식시켜 주려고 하십니다. Dios quiere que podamos percibir más a Dios que está dentro de nosotros. Ahora sin ello, ¿cómo buscarían a Dios? Es algo absurdo. 근데 이제 우리가 진짜 어려움을 겪을 때 Cuando padecemos alguna dificultad, 자, 여러분 다 양식이 다 떨어졌어요. se nos acabó el alimento. 하루 정도 가는 건 괜찮아요. Uno puede aguantar un día. 그다음 며칠 가려면 이게 적은 문제가 아니죠. Y si queremos ahora pasar algunos días 근데 más, 여러분 realmente 하나님을 esto no es un 바라보지 않을 수 problema pequeño. Uno no puede dejar de ver a 없어요. Dios. 저 어려움 당할 때 하나님 바라봐 Cuando 하나님 pasé por esa 항상 dificultad 은혜를 poniendo los ojos en Dios, 말로 siempre 다 알 수 pude sentir la gracia que Dios me daba. No se imagina, no es suficiente hablar con las palabras. Cuando lo experimenté en una ocasión, dos ocasiones, dentro de mí, estando vivo, Dios trabajaba y claramente yo podía sentir eso. 자, 이제 똑같은 위치에다 있는 다윗은 더 어려운 Estamos en la 위치에다 misma 있죠. postura. David está en una postura mucho más difícil. 우리가 다윗 따라서 유익된 게 뭐야? En que nos ha ido 왕 bien 되면 siguiendo a 왕은 안 David. 되고 En lugar de 세상이 ser 다 뺏기고 rey, 주어진 al 사람들이 final nos 모르는데 despojaron de nuestra esposa, hijos, no sabemos si están vivos o muertos. 길이 없는데 ¿Cómo 우리가 vamos a 살아봐야 recuperarlo? 뭐하냐? No hay camino. ¿Para qué seguir 자식 viviendo? 잃어버리고 왕이 되면 Hemos 뭐 perdido 해? hijo. ¿Y de qué nos vale que seamos rey así? 속에 En medio de 부정지, ello, 슬픈 사실. en medio de lo negativo, se encontraban y era una realidad. 다윗이 말을 Al último, David dice, 맞다. es cierto 너도 생각 옳다. es cierto lo que dice. 나 돌가 때려 죽여. 나도 더 살고 싶다. Sí, mátenme con las piedras, tampoco quiero 나 vivir. 때려 죽여. 너도가 잘 살아라. Y mátenme y vivan 아이, bien entre 나도 뭐 ustedes. 지금까지 뭐 어째 넘겼는데, 아이, Yo 나 진짜 también. 뭘 막 죽고 싶다 그래. Lo aguanté así, pero ahora hay un escalofrío. Mátenme, mátenme desde la cabeza, mátenme, tíranme la piedra. 그
그런 마음이 아니라서 쓰는지 모르겠어요. No sé si David no habrá tenido ese 너무 corazón. 위급하니까 Ya estaba en gran amenaza, 자기도 모르게 하나님하고 하나님을 찾아. en gran peligro, y sin darse cuenta buscaban a Dios. Ah, mira, llamé a 하나님 Dios. 계시지. Dios está presente, 하나님께서 ¿cierto? 일하실 거야. Dios trabajará. 그때 하나님 생각이 하나 돌아왔어요. En ese momento llegó el pensamiento hacia Dios. 사실 여러분의 인생을 Verdaderamente, 바꾸는 것은 el cambiar la vida de ustedes, 좋은 집을 사고 좋은 comprar 차를 buena 사고 돈을 casa, 많이 벌 그거 아니에요. o ganar mucho dinero, tener un buen 생각이 carro, 어느 no. 쪽으로 기울어지느냐. El pensamiento de ustedes hacia qué lado se inclina, eso es muy 시선은 importante. 한쪽 올라갔다가 내려왔다 El sube y baja por un lado, 우리가 인생은 절망으로 pero 빠져나기 어렵고 es tan 믿음으로 difícil 빠져나기 어려운 거예요. que nuestra vida se desprenda de la 만약 desesperación 그 군인이 o 다시 se 돌로 inclina 쳐죽이려고 hacia 하지 la fe. 않았더라면 Si esos soldados no hubiesen querido apedrear a 여전히 David, 슬퍼하고 괴로워하다가 절망스러워 estando en medio de la tristeza, en la desesperación, perdiendo la fuerza, quién sabe si hubiese dicho, vayamos a morir ya. 다윗이 너무 Pero 응급스러우니까 David 하나님 estaba en 앞에 gran 나가서 angustia y por eso fue junto a 아니, Dios 내가 a 이 orar. 군대를 쫓아가면 미치겠습니까? Señor, yo los alcanzaré. 네가 쫓아가라. Sí, 정령 미치고 síguelos. 돌차절이라. Lo vas a alcanzar, lo vas a recuperar. 여러분 나를 돌 Señores, 때리고 간들 뭐가 유익하겠습니까? ¿de qué beneficio de que se marchen apedreándome? Oré a Dios y me dice que vamos a recuperarlos sin lugar a duda. 찾긴 뭘 찾아. Que lo vamos a encontrar en 8 cuartos. No sabemos ni si dónde están ellos. Absurdo es posible. 있었는지 모르지만 ¿Quién sabe? Pudo haber gente que sea así. 하나님이 말씀하시는 거예요. Pero Dios me dice, señores, 도로 찾는다. que vamos a recuperarlos. 자, 이제 이게 믿음인 거예요. Esto es la fe. 하나님 여러분들을 그런 믿음의 사람을 만들기 원해요. Dios desea hacerlos en hombres de fe a ustedes. Al comienzo, cuando pasan por la dificultad, una ahora patalea para salir de ello y solamente está preocupado, angustiado. David estuvo mucha angustia, estuvo delante de Goliat, estuvo ante muchas guerras. Las veces que ocurría eso, David decía, cierto, Dios está conmigo. En esta ocasión, sí, yo he podido vencerlo mediante Dios. Sí, realmente pensamos que íbamos a morir, pero Dios está con nosotros. Mientras que ustedes van viviendo la vida continuamente, la diferencia entre David y esos hombres que viene a ser, todavía no tienen gran fe y cuando viene la desesperación domina el corazón de ellos. La angustia domina el corazón de ellos. El dolor domina el corazón de ellos. David viviendo hasta ahora mucha dificultad, mucha angustia. Siempre ha visto la manifestación de Dios. Esta dificultad es para la manifestación de Dios. Dios obrará. En esta ocasión, yo había ido a Brasil. Una iglesia llamada Asamblea de Dios se encontraba allí. En Corea hay muchas iglesias metodistas, presbiterianas. Mundialmente es como la iglesia Full Gospel que están y la iglesia Asamblea de Dios es la iglesia donde tiene más miembros. Yo fui invitado el lunes. Ese día no era día de culto o de servicio. Ese día yo había sido invitado por esa iglesia. Se habían reunido como 2,000 miembros. Es tan grande, no se puede comparar nuestra iglesia. Aquí vemos la foto, yo prediqué aquí. Durante 1 hora y media prediqué la palabra. Mi nuera fue la que tradujo.
브라질 말 제 며느리가 저 뭐야 브라질 목사님 통역하려고 했더니 Le dije al pastor 며느리 Brasil que 진짜 traduzca, pero me dijo que mi nuera lo hace mucho mejor. 그냥 저는 이제 말씀을 전하고 Yo simplemente prediqué la palabra y acabé. 거기 최고 회장되는 분이 찾아와서 Vino el presidente que estaba en el cargo más alto y me dijo, pastor, esta iglesia es su 그리고 iglesia. 이제 그 이번에 새로 이제 그 책임자 되는 목사님 그 아드님이 되는데 Y el nuevo pastor sería el hijo 그 아드님 de este 9월 pastor 달에 우리나라 y su hijo. 행사할 때 한국에 와서 자기 좀 배우고 싶다고. Dijo que cuando en septiembre tengamos el evento, él quería venir para 그 이제 aprender 그 aquí. 브라질 그 교단 숫자가 얼마나 La cantidad de personas en esa iglesia es inmensa. 아주 큰 교회 그분들이 Es una 우리 gran 복음을 iglesia. 배우려고. Ellos quieren aprender nuestro evangelio. 뭐그 나라 사람들 가르치 그만 해도 시간이 많이 이 복음을 너무 감격스러운 거예요. Realmente se conmovían tanto por este evangelio 이번에 그 en esta 유명한 ocasión. 브라질 축구팀 Una selección famosa de 책임자가 Brasil. 구원을 받았어요. Este responsable recibió la salvación. 저한테 유니폼 하나 갖다 주시 Él me dio el uniforme número 10. 내 이름 써가지고 Allí estaba puesto mi nombre. 그래서 제가 전뭐그 어제 장영철 목사 입으면 너무 좋다 하더라고요. Y la esposa del pastor Chang Yong-chol se puso y dijo que era muy bueno. 신났다 하더라고요. Y estaba feliz. 아니 그런 이제 유명한 사람들을 만나요 종종. Y me suelo encontrar 그들이 con gente 구원받고 마음이 famosa. 다 열린 거예요. Y ellos reciben la salvación y abren todo su corazón. 한번 입어주시고 Por favor, 그래서 esto es un deseo mío. Quisiera ponerme esto y sacarme una foto. 찍고 했어요. Y nos tomamos 전 fotos. 세계 기독교인들이 Los cristianos del mundo entero, 특히 죄 사함에 especialmente acerca del perdón del pecado. 명백하게 이야기한 데가 없어요. Realmente no hay un lugar donde hable de manera precisa acerca de este tema. 한국의 대부분 교회는 목사님들은 회개하면 죄가 사해진다. Muchos pastores de Corea dicen que si uno se arrepiente, puede lavar sus 회개는 한 pecados. 과정일 뿐이지 El 회개 arrepentimiento es un 자체가 proceso. El arrepentimiento en sí 그렇기 no 때문에 puede perdonar el 죽어라 pecado. 회개하는데 죄는 Hasta 그냥 morir, 마음에 aunque se 남는 거예요. arrepienta, el pecado todavía sigue dentro de su corazón. 성경에 보면 예레미야 17장 En Jeremías 1절에 17:1, 유다의 죄는 금강석과 el pecado de 철피로 Judá está escrito con 그들의 cincel 만판과 단뿔에 새겨졌다. en los cuernos del altar y en el corazón de ellos. Es bien interesante lo que aparece 하나님 우리 allí. 죄를 제단뿔에다 Dios nuestro pecado lo pone en el altar. 제단 이래 있으면 제단 내 모퉁이 뿔이 있는데 Y en las cuatro puntas 그 tiene 뿔에다 죄를 cuernos 기록해놔요. y allí en el cuerno está escrito el pecado. 너 이런 죄 지었지. Hey, tú has cometido tal pecado. 그래서 양을 잡아 죄를 사할 때 피를 갖다 제단 뿔에다 발라요. Y cuando mata a la oveja y uno obtiene el perdón, 제단 뿔에 esa 바르는 건 sangre 제단 뿔에 es 기록된 puesta en los 죄의 cuernos del 기록을 지우고 altar. 죄가 사해졌다. Borra el registro del pecado y el pecado es perdonado. 또 다음에 이제 기록된 데가 어디냐면 En donde de nuevo está escrito, 마음판이에요. es en la tabla del 유다의 corazón. 죄는 금강석과 철피로 기록되되 그들의 마음판 El 그들의 pecado de 뿔에 Judá 새겨졌다. está escrito con cincel de hierro en los cuernos del altar y en la tabla del corazón. 하나님은 제단 뿔에 기록된 죄를 보고 Por el pecado que está escrito en 우리가 los cuernos del 제사 altar. 드려올 때마다 너 Las 죄인이야. veces que venimos para realizar la ofrenda por el perdón del pecado, nos dice, 우리는 tú 우리 eres pecador. 마음판에 있는 죄를 보고 그래. Viendo el pecado que está en la 제단 tabla de nuestro 뿔에 corazón, 있는 decimos 죄는 aquello. Pero el pecado que está en los cuernos del altar, 피로 mediante la sangre del cordero, es 우리 borrado. 죄가 죄를 지을 때 죄를 위해서 어린 양의 제사를 드려 그 양의 피를 갖다 제단 뿔에 바르는 이유는 La sangre del 양이 우리 cordero es 죄를 puesto 대주어서 en 죄가 los 다 cuernos del 사해졌다 altar. 죄의 기록을 지우는 La oveja murió por nuestro pecado y esa sangre borra el registro del pecado.
Y luego, ¿cómo podemos borrar el pecado de la tabla de nuestro corazón? Continuamente nos acordamos del pecado en nuestro corazón y ese registro del pecado que está en nuestro corazón continuamente logramos ver. El registro del pecado que está en la tabla de nuestro corazón lo borramos mediante la fe. Yo robé, yo mentí, me acuerdo de que cometí el pecado, pero todo este pecado, Jesús murió en la cruz y mi pecado ha sido perdonado. Yo ya fui perdonado. El Señor Jesucristo, cuando yo creo cómo mi pecado ha sido perdonado por su sangre, el registro del pecado, aunque yo me acuerdo del pecado, de antemano este pecado ha sido lavado en la sangre del Señor Jesucristo y el corazón va cambiando de tal manera. Gente que no tiene esa fe, las veces que uno se acuerda del pecado, yo cometí este pecado, tengo que confesar y tengo que hacer algo para lavarlo. Y es un poco confuso y no puede despojarse de la palabra en el que dice que es pecador. El pecado de la tabla de nuestro corazón y el pecado en los cuernos del altar se encuentra desde la posición de Dios. Nuestro pecado está con el altar y cuando la oveja muere, con esa sangre va pintando allí y se borra nuestro pecado. Ante el ojo de Dios ya no seguimos siendo pecadores. En la tabla de nuestro corazón, aunque tengamos el registro del pecado, ¿con qué cosa podríamos borrar eso? Es cierto que yo cometí este pecado. El Señor Jesucristo, muriendo por el pecado, esto fue perdonado. Cuando entra esa fe, aunque nos acordemos nuestro pecado, es cierto que yo cometí pecado. El Señor Jesús murió crucificado por este pecado. Mi pecado ha sido perdonado. Y uno llega a tener esa fe. En medio de nosotros no hay nadie que no tenga el recuerdo de haber cometido pecado. Cuando estamos delante de la muerte y nos acordamos todo de nuestro pecado, el haber mentido, el haber robado, haber cometido pecado, pero la sangre del Señor Jesús me lavó. En la Biblia dice que fui lavado y así está escrito. Y mediante una ofrenda había perfeccionado eternamente a los santificados. La fe no es otra cosa. Ofrendar mucho en la iglesia no es fe. El prestar servicio voluntario, eso no es la fe. Leer mucho la Biblia, orar mucho, eso no es la fe. Ahora, el evangelizar, eso no es fe. La sangre de Jesús lavó mi pecado. Creer en ello viene a ser fe. Hoy en día mucha gente, aunque hablan de la cruz de Jesús, aunque dicen que Él murió por su pecado, aunque todos dicen que son pecadores, es porque el pastor le está enseñando de manera equivocada. Exactamente. Para que puedan creer con toda convicción de que Jesús lavó todo su pecado, realmente deben enseñarlo correctamente. Me encontré con muchos pastores de Corea, me encontré con muchos miembros de Corea, pero ellos dicen, soy pecador. Dice que yo soy un secta porque digo que soy justo. En la Biblia dice que soy justo, dice que no se acuerda de nuestro pecado. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y había resucitado por nuestra justificación. En la Biblia dice de tal manera. Pero Satanás nos confunde, porque si decimos algo que no está en la Biblia sería un problema. Pero en la Biblia dice que había hecho perfectos a nosotros.
está el pecado y la justicia en nuestro corazón. La cruz del Señor Jesús pisoteó nuestro pecado por completo. No es que no hemos cometido pecado. No es que hemos cometido solamente una o dos cosas. Hemos cometido tantos pecados. Hemos hecho tantas cosas, pero la sangre de Jesús había desaparecido todo aquello, había hecho desaparecer. ¿Y qué dicen? Para que puedan entender, para que puedan tener fe de que el Señor Jesús lavó todo nuestro pecado, deben saber enseñarlo así. Muchos miembros, no hay nadie que no deje de saber que Jesús lavó todo su pecado. Ellos dicen que todo su pecado fue lavado, pero Satanás le perfora y le va ahora agitando y nos convierte de nuevo en pecadores a nosotros. La Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No hay necesidad de que el Señor muera en 2 ocasiones. Ahora, una vez para siempre, nos ha hecho santos, nos lavó para siempre. Esta realidad, exactamente ya que no lo conoce, uno siente dificultad. Yo soy una persona que predica, tiene el mismo problema, pero la gente conforme a las circunstancias, conforme al ánimo, la manera de pensar es distinto. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Sea cual fuera en la situación que nos encontremos, esta palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso, si la Biblia nos dice justos, somos justos, sea cual fuera la situación. Nos dice que somos justos, ante nuestra vista parece que somos pecadores. Ante nuestra vista parecemos pecadores, pero la Biblia dice que somos justos, que es correcto. La Biblia está en lo correcto. Entonces yo estoy equivocado. Está equivocado que yo diga que soy pecador, mi pecado ha sido lavado. La Biblia dice que soy justo y soy justo. Cuando llegamos allí, nuestro corazón ahora llega a tener la fe y somos justos. Parece que aparentemente uno lleva la vida de fe. La sangre de Jesús del pecado, si no le ha dado la libertad plena, no es una vida de fe verdadera. ¿Entienden? Nosotros hoy, en esta palabra de la Biblia, 600 miembros, soldados, esposas, hijos, todos vivían reunidos. Es cierto que tiene esta y aquellas dificultades, pero nosotros, ¿qué es lo que la Biblia dice? Las personas que creen en esa Biblia son personas que creen en Jesús. Sea cual fuera el pecado que uno cometa, bien sabemos. Ustedes todos somos el mismo ser humano. Ahora uno miente. ¿Solamente una vez habrá mentido? Uno puede calcular, contar todo, o uno roba. Uno puede robar sin saber, también puede hacerlo sabiendo. Barbaridades. Si cuestionamos lo que es pecado, hay tanto. Uno clasificando el tipo de pecado. Ay, se va a hacer tan complicado. Desde un comienzo ya es complicado. Y entonces desde un comienzo no hice eso. Fácilmente, cuando decimos todo pecado, todo acaba. ¿Correcto? Entra el que uno haya robado, el que haya mentido, el que haya estafado, el que haya adulterado. Barbaridades. Todo pecado está incluido. Jesús fue crucificado por ese pecado.
Entonces fue perdonado el pecado, viene a hacer esto. Pero Satanás engaña a la gente. Jesús murió en la cruz, pero hace y alienta y hace a las personas y le dice que son pecadores y los hombres fueron convencidos. Muchos van a la iglesia y dicen que son pecadores, viéndose, pero en la mayoría de las iglesias de Corea piden perdón del pecado. Ellos dirán de que son pecadores. Hoy en día hay mucha gente que predica de manera distinta oyendo mi sermón. Verdaderamente, yo quisiera que no hablen así por palabras, sino con la fe. Quisiera que lo hagan. O sea, quien fuera el pastor que se acerca a mí, yo le puedo enseñar acerca del perdón del pecado. Mucha gente hoy en día, muchos pastores congregando a la iglesia, ahora los convierte en pecadores. En la iglesia antigua, los católicos impedían que uno lea la Biblia. Esta Biblia es un regalo de Dios que ha sido entregado a todos nosotros. Y había dicho que fácilmente uno podía malinterpretar. Y aparte del cura, nadie podía leer la Biblia. Ya que los miembros se hacían tontos sin conocer la Biblia, para construir el templo de Pedro faltaba dinero. Entonces, si compras las indulgencias, habían dicho que podrías obtener el perdón del pecado, y la gente así, de esa manera, había sido engañado, y los líderes religiosos así actuaron. En Corea, ¿hasta qué punto llegamos? Anteriormente predicaban 30 minutos, ahora predican 20 minutos. Sermón de 20 minutos. No puedo lograr entender cómo pueden hacer eso. Y durante los 20 minutos, si hablan únicamente de la Biblia, bueno, no diría nada, no sería un problema. Hablan de política, economía, familia, y no hay ocasión de que puedan hablar acerca del perdón del pecado. Por eso mucha gente, 10, 20, 30, 40 años congregando en la iglesia, no hay gente que exactamente conozca acerca del perdón del pecado. Y luego tiene edad y está ante la muerte y se angustia muchísimo. Y dando toda su vida, todo su cuerpo, yo he trabajado, pero el pecado no ha sido perdonado. Patalea y hay tanta gente que muere estando así. En el año 2011 fui a Ghana para realizar el campamento. La primera dama había venido y me pidió orar por el presidente. El presidente de Ghana, Jonathan Mills, ya estaba delante de la muerte. Y desde hace 1 año y medio me dijo que el doctor personal estaba tratando, pero dice que la enfermedad iba empeorando mucho más. Hoy en esta mañana, cuando me desperté, que pensé, ¿cuánto tiempo podré vivir más? Máximo podría vivir 5 días, dijo el presidente. O si no, puede que hoy me muera, me dijo. Yo en la iglesia soy reconocido como el presidente con más fe. Pero pastor, yo también cometí pecado. No puedo obtener el perdón del pecado. Así lo dijo. Yo tengo mucho miedo. Hoy moriría. Él era presidente sin obtener el perdón del pecado. Él iba a ir al infierno. ¿Y cuánto miedo habrá tenido? ¿Cuánto miedo habrá tenido? Yo confiaba de que Dios me permitió encontrarme con ese presidente. Yo le pregunté a él, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted era pecador? Yo no soy pecador si yo cometo pecado. No, no es así, le dije. Se asustó el presidente. Yo le prediqué el Evangelio en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En donde lo veamos, uno es pecador.
Pero en el 24 dice, 그리스도 예수 안에 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, dice. 여러분 오늘 많은 교인들이 Muchos miembros hoy en día 로마 3장 23절 en Romanos 3:23 lo conocen muy bien, 24절 합니까? pero el 24 no lo conoce. 아무도 몰라요. Nadie no lo conoce. 혹시 어찌다 한 사람 한두 명. Apenas hay alguien que sí lo 너무 신기하지 conoce. 않아? ¿No les parece increíble? 24절에 우리를 의로 하나님이 En el 우리를 의롭다고 24, 하셨는데 Dios nos dice, justos a nosotros, 그러면 우리가 의로운 건데 somos justos. 정녕 이런 거는 다 눈을 가려놨어요 사탄이. Ya Satanás ha cegado los ojos de todos. 많은 교회가 죄인이라고 그래요. Y muchas iglesias dicen que son pecadores. 이론으로 내가 Teóricamente, 의롭다 말해야 하는 게 아니라 no es que uno debe decir de que es 내 justo. 마음에서 그 사람 Dentro de su corazón debe llegar a creer en esa palabra de la Biblia. Si Dios le dice justo, es correcto de que es justo. Si Dios le dice santo, es correcto de que es santo. Cuando uno llega a creer de tal manera, obtenemos la libertad del pecado y Dios, estando vivo, trabaja dentro de nosotros. Mientras que prediquemos este evangelio, el mundo está cambiando en gran manera, como también el cristianismo, el mundo entero está cambiando. Lo más glorioso, cada uno de ustedes, exactamente si ustedes creen de que obtuvieron el perdón del pecado por la sangre de Jesús, anunciando el evangelio, gente que le rodea, si ustedes pueden hacerle entender que ellos obtuvieron el perdón del pecado, será una vida tan gloriosa, no se imaginan cuánto. Sea cual fuera el problema que surja, Dios dice que Él realmente todo es para bien, que aquellos amados que fueron llamados conforme a la voluntad de Dios, todo es para bien. Sea cual fuera el problema que surja, dice que es para bien. Por favor, conecten un poquito con el bien. La vida cambiará muchísimo. Cambiarán la tristeza por el gozo, el dolor por la felicidad. Eso es lo que Jesucristo hace. Muchas gracias.